Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Ya tardes justamente en este momento. El día de hoy quiero compartir con los presentes un estudio que he titulado Esfuérzate y sé valiente. Precisamente es tomado de uno de los versículos que quizás más se han citado de la Escritura, que es el libro de Josué, libro de Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Y hay una enseñanza muy grande en este texto o en esta reprensión o advertencia, o también puede ser una palabra de ánimo según el momento que estemos viviendo. Y es que Jesús dijo que en los últimos tiempos habría dos pecados muy particulares que serían practicados de manera constante. Uno era la cobardía y otro era la incredulidad. Hace tiempo compartí acerca del tema de la cobardía en este lugar. Posteriormente compartí otro acerca de la incredulidad, porque son pecados que, aunque pueden parecer que quizás pocos los pueden compartir, realmente en su aplicación, en como la Escritura los muestra, son faltas que podemos los cristianos también llegar a estar cometiendo en un grado diferente. Así que hoy quiero hablar acerca de todo lo contrario. ¿Qué sería lo contrario a estos pecados de incredulidad y de cobardía? Bueno, sería la instrucción que Dios le da precisamente a este varón, a Josué. Y quisiera que leyéramos, por favor, Josué capítulo 1, versículos del 1 hasta el 9, por favor. Dice la Escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y aquí viene entonces el ánimo o la indicación clara de parte de Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé entendimiento para comprender esta palabra. Señor y Dios, te damos gracias por la vida y por la oportunidad de estar reunidos en este día una vez más, Señor. Hoy quiero pedirte, Dios mío, háblanos. Ayúdanos a entender, porque aunque no somos Josué, Señor, sí tenemos grandes promesas. Y tú también nos pides hoy a nosotros, a como Él le pediste igualmente, que tengamos la misma actitud, porque es la única con la cual se pueden conquistar las promesas que tú ya has dado. Y como veremos, Señor, es también la actitud que el mismo Señor Jesucristo mantuvo en su caminar en la tierra para enseñarnos cómo debíamos ser nosotros. Háblanos, por favor, te ruego, enséñanos. Ayúdanos a comprender esta palabra y aplicarla a nuestras condiciones particulares, para que podamos hoy mirar si realmente estamos obedeciendo a tu instrucción o quizá estamos tomando un camino diferente. Te pido, por favor, háblanos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La primera pregunta que podríamos hacer de este estudio es si tú te consideras valiente. ¿Crees que eres valiente? ¿Crees que eres una persona que en verdad puede estar cumpliendo esta palabra? ¿O simplemente crees que eres valiente a secas?
La valentía es una cualidad que se valora en toda cultura, en todo tiempo. Es una cualidad que en todas las culturas del mundo, sin importar qué costumbres puedan tener, siempre es una actitud que se aprecia, que se valora, que se busca. De hecho, los ejércitos buscan la gente pues más valiente, ¿verdad? Los trabajadores en las empresas buscan gente intrépida, emprendedora, que tenga ganas de trabajar y que quiera salir adelante, gente que no tenga temor. Las personas en las escuelas siempre buscan los mejores estudiantes, aquellos que están dispuestos a continuar una forma de disciplina con valentía, a pesar de que la corriente los puede llevar hacia otro lado. Y en Cristo no es diferente. Pero aquí tenemos una cuestión muy distinta. Aquí no es para ganar dinero, aquí no es para colgarte una medalla, aquí no es para que te aplaudan, sino que aquí estamos hablando de tu vida propia, de tu eternidad. Y en este caso, Josué tenía una indicación muy clara: tú vas a meter a este pueblo, y así como estuve con Moisés, lo voy a hacer contigo, pero solamente tienes que cuidar, que te esfuerces y que seas muy valiente. A veces la valentía se malentiende en nuestra cultura, y a veces comprendemos la valentía como un arriesgarse de forma innecesaria. Hay multitud de videos en las redes sociales de personas que hacen logros tremendos que pueden parecer de mucho valor, ¿verdad? Como personas que se sacan fotos, se suben a edificios altísimos, rascacielos, y se sacan fotos virtualmente sin ningún equipo de seguridad, con un pie prácticamente al vacío, y se sacan la foto para luego subirla. Y la gente puede pensar: qué valientes, mira, están arriesgando su vida. Algunas otras personas hacen malabares en patinetas, en patines, en motocicletas, en automóviles, en el mar, y hacen piruetas, y dicen: mira qué valiente es. Bueno, no es esa la valentía a la cual se refiere la Biblia, porque más bien se podría calificar como imprudencia, cuando pones tu vida en riesgo sin haber una necesidad realmente de hacerlo, solamente para ganar un aplauso, solamente para que alguien te diga: wow, te admiro. Esa no es la valentía de la que estamos hablando este día, porque eso podría hacerle una persona que está hasta enferma o que necesita autoapreciación, y por eso busca que otros lo aplaudan para sentirse realmente considerado. Entonces, no estamos hablando de ello. La valentía que la Biblia nos muestra y que le pide a Josué, y con la cual también se nos pide a nosotros como cristianos poder caminar, es una muy distinta, que hoy quiero precisamente desmenuzar paso a paso para comprender qué espera Dios de nosotros. Y dirás tú: bueno, yo no soy Josué, tal vez para mí el requerimiento sea menor, o tal vez yo no necesite el tipo de cosas que le pidió él. Te digo una noticia buena y una mala. La buena noticia es que, aunque no eres como Josué, también tú tienes parte en las promesas que Dios quiere darte. Aún si no eres cristiano, tienes una promesa en que todo en que Él viene no le va a echar fuera. Esa es la buena. Y la mala, entre comillas, realmente no es que sea algo malo, es que tú necesitas la misma actitud, necesitamos la misma actitud de Josué para poder entrar a la tierra prometida. Dirás tú: pero eso fue ¿hace cuántos años? Hace 3,200 años que pasó eso con Josué. Pero la tierra prometida es un tipo de la vida eterna en la Escritura. La tierra prometida es un tipo de el cielo. El caminar por el desierto es un tipo del caminar por este mundo. Un desierto tiene muchas bolsas de calor que a veces parecieran a lo lejos oasis de agua, pero cuando te acercas a ellos te das cuenta que es solamente arena, era una ilusión. Y este mundo está lleno de ilusiones también. La ilusión del dinero, la ilusión del placer, la ilusión de la fama, la ilusión de querer vivir cómodamente y pensar que con eso ya la hiciste en tu vida, son solamente ilusiones. Porque una vez que llegas a ellas y las alcanzas, y a veces tienes que invertir muchos años de tu vida o toda tu vida, cuando llegas y alcanzas esos lugares te das cuenta que sigue habiendo arena solamente y no agua. Es decir, es un desierto peligroso. Es un desierto muy peligroso. Ahora, en el caso de Josué había un mal precedente. Ellos iban a entrar a la tierra prometida después de que toda una generación no entró. Moisés, quien fue el que inicialmente había sido llevado y guiado por Dios a sacar a su pueblo de Egipto, ahora ya había muerto. Y toda la generación a la cual Moisés dirigió
esa generación ya no existía en este momento que estamos leyendo. ¿Por qué pereció esa generación? Bueno, en gran parte por la cobardía y por la incredulidad. Decidieron no creer en la palabra de Dios. Decidieron no confiar en las promesas que Dios les había dado, y por cuanto decidieron no confiar en esas promesas, Dios les dijo, bueno, por cuanto ustedes quieren vivir conforme a su propia sabiduría, pues vayan como ustedes quieren. Y Dios les dejó, y es una advertencia también, porque tú vas a leer ahora en este estudio, vamos a leer de una generación que sí entró a la tierra, pero previo a este capítulo de Josué está todo el Pentateuco, y específicamente los libros de Deuteronomio y Éxodo, que nos hablan de la salida de Egipto y de cómo esa generación completa, toda una generación, excepto 2 personas, quedaron postrados en el desierto. ¿Sabes cuánto tardaba el viaje de Egipto a Canaán, caminando como iba el pueblo de Israel? No tardaba más de 2 meses. Y eso contando que venían con mujeres embarazadas, con niños, con ancianos, con gente enferma, y tenían que ir a un paso lento, y además era una cantidad de gente muy grande. 2 meses tardarían en llegar y pasar a la tierra prometida. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron en el desierto y no entraron? Estuvieron 40 años. ¿Por qué? Porque cuando Dios les indicó, ahora tienen que ir, no fueron. Porque cuando Dios les dijo, ahora es el momento, yo voy a cumplir mi palabra, ellos dijeron, es que está muy difícil. Es que, bueno, sí, ya sé que tú eres Dios, pero está muy complicado. Y esto es un tipo de lo que puede pasar con cualquiera de nosotros, que teniendo la promesa o el conocimiento de Dios, sin embargo, cuando Dios te pide que hagas cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, que te pares firme como cristiano o como persona que busca de Dios siendo honesto, tú digas, es que está muy difícil, y entonces no hagas lo que Dios te pide. Y entonces caerás en la misma actitud que tuvo el pueblo que no entró a la tierra prometida. Esa es la razón de que muchas personas vienen a una congregación como esta y después de cierto tiempo se van. No quisieron un compromiso con Cristo. No quisieron caminar hacia nuestra nueva tierra prometida, ¿verdad? Prefirieron mejor vivir de acuerdo a sus preceptos, prefirieron vivir una vida tranquila, porque la verdad es que caminar con Cristo sí atrae complicaciones y dificultades. Jesús nunca dijo que el camino iba a ser sencillo. Jesús solamente dijo que su carga era fácil y su yugo no era pesado cuando tú caminabas con Él. Pero el camino es angosto, dijo también claramente. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué requieres tú? Vamos a ir viendo el capítulo y vamos a ver algunos versículos que son claves para entender esta enseñanza. Versículo 1 de Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que dice la Escritura, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y diciendo, primeramente, antes de pasar, quiero ver que Dios siempre nos habla de forma personal. ¿Por qué? Ahorita que estaba hablando el hermano César, que pasó a presidir, estaba comentando una jornada de jóvenes que tuvimos el día de ayer aquí en Puebla, y él hablaba acerca de cómo él le impactaba el saber que para muchos el principal impedimento para caminar con Dios eran sus propias familias. Y es cierto. Lamentablemente, a veces de quien pudiéramos esperar más ayuda, es de quien no la tenemos. Puede ser por envidia, puede ser por celos, puede ser simplemente por impiedad también, porque a veces una parte de la familia no quiere buscar de Dios. Quieren ir a la iglesia, pero no quieren buscar de Dios. El hecho de que venga alguien a la iglesia no es sinónimo de que esté buscando a Dios. Mucha gente viene a la iglesia por costumbre, por religión. Antes eran católicos, iban a la misa, hoy vienen a la iglesia cristiana. Es lo mismo, nada más cambiaron de hábito y de iglesia, pero es lo mismo exactamente. Por eso dice la Escritura que Dios busca, ¿quién? Dice que Jehová mira sobre los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Jehová. Entonces el hecho de que tú vengas el día de hoy aquí, no te bendigas a ti mismo diciendo ya estoy buscando de Dios. Ojalá que así sea, pero puede que tal vez solamente vengas, cumplas tu cuota de la semana que le das a Dios y luego te retires a seguir viviendo tu vida como tú quieres el resto de la semana. Entonces Dios le llama a Josué de manera personal.
Así que si tú estás en una familia, que seguramente la tienes, recuerda que el llamado de Dios para tu vida es personal. Si los demás de tu casa no quieren, pues el llamado ya te lo hizo Dios a ti de todos modos, tienes que honrarlo. Verso 2, ¿qué le dice Josué entonces? Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés y al pueblo, ahora las repite otra vez en Josué. ¿Podría Josué ahora sí honrar la palabra de Dios y creerle? ¿O sería como el pueblo que estaba con Moisés, que decidió no honrar la palabra de Dios? Verso 3. Y entonces comienzan las promesas, pero también comienzan las condiciones. Yo os he entregado, fíjense qué les entregó, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. En otras palabras, no voy a hacer yo todo el trabajo solo. Tú tienes que ir y pisar con tus pies. Y dirá uno, bueno, pues voy y piso. No, la idea era que te establecieras ahí. Todo lugar que tú vayas, yo te lo voy a dar. Pero es que ya había otras personas que vivían. Entre ellas en algunas ciudades había gigantes, no en todas, pero en algunas sí. Y además, para mala fortuna de ellos, las ciudades que los espías fueron a visitar eran de las que tenían gigantes. Entonces, pues cuando los vieron, dijeron, no, pues esto está muy difícil, ¿no? Y Dios les dijo, yo te la voy a entregar. No, pero Señor, es que mira, parecemos como insectos, nos van a aplastar de un golpe, nos van a matar. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Las dificultades para caminar con Dios siempre son muy grandes, y el riesgo que tú corres si quieres tomar el camino de Cristo también es siempre muy grande. Sí, es cierto. No, eso tenemos que decirlo. La pregunta aquí es, ¿estás tú dispuesto a creerle a Dios? ¿O no estás dispuesto a creerle a Dios? Esa es toda la pregunta. Yo te he entregado todo lo que pise la planta de tu pie. Primera condición para que yo te pueda entregar la tierra, tienes que ir y plantarte allí. Y obviamente cuando vayas a plantarte ahí, pues los que viven ahí no van a decir bienvenido, ¿no? Te van a echar o te van a querer matar. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que irse a parar allí, había que marchar. No podían a larga distancia orar y ya que Dios hubiera limpiado la tierra, ellos llegar. No, tenían ellos que ir a plantarse allí. Y es lo mismo que ocurre cuando Dios nos llama a caminar con Él. Es necesario que todos los hombres se arrepientan y vengan a Cristo, que abandonen su pecado. ¿Y cuál es la primera excusa y el primer obstáculo que encuentra en la mente el hombre y en su vida? Es que no puedo abandonar mis pecados. Y ya, muchos se estacionan y se quedan ahí toda su vida. Y es increíble ver personas que tienen 10, 20, 30, 40 años congregándose en una iglesia cristiana y siguen con la mentalidad de que no puedo dejar el pecado. Más bien debes decir, no quiero dejar el pecado, que es muy diferente. Si Josué hubiera dicho a Dios, Señor, es que el pueblo no quiere, bueno, los que quieran simplemente. Dios empezó a establecer las condiciones para todo ello. Él te recuerda que no estás solo. Él te recuerda que si tú vas a iniciar una caminata con Él, Él te va a ayudar siempre, pero tienes que iniciarla. ¿Qué es lo más difícil? Aún en estas olimpiadas que están acabando, que han sido patéticas, por cierto, muchos atletas que los han entrevistado dicen, ¿qué tiene que hacer una persona para poder llegar a un lugar tan alto como ustedes? ¿Y sabes qué han dicho la mayoría? Empezar. Comenzar a hacer. Porque muchos nomás se quedan pensando, no, está muy complicado, y ni has empezado a hacer nada. Empieza, hazlo, camina, comienza a hacer las cosas. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Era explícito. Versículo 5, otra más. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vean qué promesa tan hermosa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Lo crees, Josué? No te voy a dejar
ni te voy a desamparar. Y era importante para Josué esto porque Moisés ciertamente tenía ya pues el respaldo pleno de Dios. Dios hablaba con Moisés, Dios le dio las tablas de la ley, Dios lo ayudó y abrió el mar Rojo a través de Moisés. Dios hizo a través de Moisés que saliera agua de la peña para dar de beber al pueblo. Por la palabra de Moisés llegaron las codornices que alimentaron al pueblo y que después en su furor Dios trajo un juicio sobre ellos también por cuanto codiciaron aquello que Dios les había retirado para consagrarse a Él. Por la palabra de Moisés y por la palabra de Dios, que para ellos era lo mismo, era un sinónimo, la columna de fuego iba con ellos de noche y la nube los cubría de día para que no perecieran. Ya todo lo había hecho. ¿Qué ocurrió? Cuando Moisés muere, se le dice a Josué, me adelanto un poquito en estos capítulos, y Josué empieza a marchar, y el primer obstáculo, ¿sabes cuál era? El río Jordán. Era un río muy grande. Y pues ¿cómo cruzas un río con vacas, con niños, con ancianos? En este momento ya no había ancianos, había una generación nueva, pero con gente de todas las edades que iban a estar ahí, había muchos niños. No podían cruzar. Ya desde ahí pudo haber hecho Josué, Señor, pero ¿y ahora qué? Tiene que pisar la planta de tu pie la tierra. ¿Qué hizo Josué? Quizá ya lo has leído, te lo adelanto. Josué dijo precisamente, pues como Dios nos mandó, le dio indicación, va a llegar primero el arca, se va a levantar 800 metros río arriba, y cuando los sacerdotes los levitas pongan sus pies en el río Jordán, yo voy a detener el cauce, la corriente del agua del río. Y así fue. Fueron con el arca, se plantaron en el río, el agua dejó de correr y todo el pueblo pasó en seco. Igual que como en el Mar Rojo. ¿Por qué estaba haciendo Dios esto? Para darle a Josué la confianza de que él podía hacer lo mismo que iba a hacer con Moisés exactamente. Hizo lo mismo. A menor escala, obviamente, ya no era un mar, pero era un río. ¿Y sabes qué más pasó? Que todos los pueblos de la región supieron lo que Dios había hecho de que el río Jordán fue cruzado en seco. ¿Por qué? Tal vez hubo desbordamientos de río, tal vez hubo, no sé, ¿verdad? Pueden haber pasado muchas cosas, hubo testigos y dijeron, no, si ese Dios está con ellos, no tenemos esperanza, no podemos hacer nada, nos van a derrotar, nos van a acabar. El temor de Dios cayó en todos los pueblos que estaban allí. No te dejaré ni te desampararé. Y yo te diría, ¿y tú creerías esta palabra si Dios te la dijera a ti y te dijera, camina conmigo? O a lo mejor dirías, no, es que esto fue para Josué. ¿Sabes que la escritura fue dejada escrita para nosotros, para aumentar nuestra fe y para que podamos caminar con Dios? Es decir, esta historia no solamente es para que digas, wow, Josué, cuántas cosas hizo, mira, qué glorioso fue su caminar, sino que está escrita para que también tú seas como Josué. De nada nos sirve leer historias bonitas, porque el mismo Dios de Josué es el mismo Dios que te llama hoy a caminar con Él. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, porque dice en su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Es el mismo. Pero a veces leemos y decimos, no, qué hermoso, Dios no dejó a Josué. Pues yo te puedo decir hasta el día de hoy, en mi vida hasta el día de hoy Dios no me ha dejado ni me ha desamparado y me ha ayudado a caminar durante ya más de 30 años en su camino. Pero es mi experiencia. Yo hoy lo sé porque yo lo he vivido. ¿Sabes cuándo lo vas a entender tú? Cuando tú lo vivas también. Cuando tú empieces a caminar en su camino, cuando empieces a tomar las promesas que Dios te da y a hacer su voluntad y veas y percibas cómo también Dios te ayuda, cómo te responde, cómo te libra, cómo te guarda, cómo te guía, cómo te corrige, cómo te dirige. Tienes que vivirlo. Es como si tomara yo un durazno muy delicioso y yo lo comiera y luego me dijeras, ¿a qué sabe? Te diría, ¿sabes qué? Te puedo describir cómo es la fruta, pero decirte cómo sabe, imposible. Tienes tú que probarlo, tienes tú que morderlo. Tienes que sentir el jugo que está en tu boca, ¿verdad? Y sentir la dulzura o la acidez de la fruta o la mezcla. No te puedo ayudar ahí. Si tú no lo pruebas, no puedes saber más
qué bonita fruta y qué deliciosa se ve. Tienes que probarla. Así es con el camino de Dios también. No puedes conocer a Dios ni puedes andar con Él si no estás decidido a confiar en sus promesas y a obedecer su palabra. De otra forma, para ti Dios solamente va a ser algo que está en tu mente, una idea, un concepto que te enseñaron de niño o de niña. Y nada más un concepto que está en tu cabeza es Dios, pero tú no has hecho nada para Dios, no sirves a Dios, no amas a Dios, no adoras a Dios, no cumples su voluntad, no haces nada para Él. Dios solamente es un pensamiento. Y el Dios que nosotros conocemos no es para ellos solamente. Ahora sí, no te voy a dejar, no te voy a desamparar y nadie te va a hacer frente. Pero ¿sabes qué necesito que tú tengas, Josué, para que yo pueda cumplir eso? Verso 6. Vamos a entrar ahora sí en la parte central de este estudio. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y Dios recalca, la tierra que yo le juré a sus padres, cuyos cuerpos están hoy en el desierto porque no confiaron en mi palabra, y ahora a los niños que decían que yo los traje para matarlos en el desierto, ellos van a tomar la tierra que yo les prometí. ¿Qué tienes que hacer? Y va a repetir Dios, ¿sabes cuántas veces le repite a Josué esto? 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. Solamente con esas cualidades de carácter iba Josué a poder hacerse acreedor a las promesas que Dios le había dicho. Hay unas Biblias, está bien, no estoy criticando la Biblia en sí mismo, no la Biblia, me refiero a una Biblia que se llama Edición de Promesas. Y está bien, es una Biblia que tiene subrayadas o resaltadas en colores, usualmente en gris, todas las promesas que hay en la Biblia. Está bien, es útil. ¿Sabe cuál es el problema con esas Biblias? Que la gente agarra las promesas como si fueran recetas de cocina. Y lee la promesa y dice, Señor, como tú dijiste aquí, tú bendíceme y el ángel de Jehová campa alrededor mío. Sí, pero dice de los que le temen y los que guardan su palabra. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Si tú no eres temeroso de Dios, la promesa no se aplica a ti. Un error muy grande en el pueblo evangélico el día de hoy es que por un desconocimiento de las leyes esenciales de la Escritura, aplican promesas, quieren aplicar promesas o reclamar promesas a su vida de las cuales no cumplen las condiciones. No cumplen las condiciones que la Biblia les pide, pero quieren reclamarle la promesa. Y luego dicen, es que tú dijiste, Señor, que todo lo que atemos en los cielos será atado en la tierra. Sí, ¿a quién le dijo eso? A sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Era gente que seguía a Jesucristo, que caminaban con Jesús, que hacían su voluntad. Si yo saco eso como un recetario, pues sería lo mismo que hace un brujo, una bruja, ¿verdad? Agarrar un conjuro, repetirlo, reclamarlo y buscar mover los poderes espirituales para que actúen a su favor y conveniencia. Dios no puede ser manipulado. Hay promesas hermosas en la Biblia, hermosísimas, preciosas. Todas las promesas son en Cristo Jesús, sí y amén, dice la Escritura. ¿Para quién? Para los que guardan su palabra. Toda promesa, acuérdate de esta regla, toda promesa que tú leas en la Biblia, todas sin excepción, tienen todas una condición. Todas. Aún la salvación, sí, porque la condición para ser salvo es arrepentirse y creer en Jesucristo. Tiene también una condición. De otra forma todos serían salvos ya, pero la verdad es que no todos son salvos. Entonces vamos a mirar qué es lo que Dios le pide a Josué y qué es lo que Dios te pide a ti y me pide a mí para poder caminar con Él. Vamos a leer Lucas capítulo 13 y vamos a ver la primera palabra, esforzarse. Pero vamos a leer Lucas 13 en primer lugar. Y le voy a aplicar esta palabra porque esto se adecua ya a nuestra condición. Dice la Escritura, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Fíjense que es una pregunta
muy puntual, o sea, es una pregunta que no dejaba lugar a una respuesta muy amplia. ¿Son pocos o son muchos? Era la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Y la respuesta de Jesús no es ni sí, ni no, ni pocos, ni muchos, sino que nos da una respuesta que nos va a dar a entender a cada uno en su particular caminar, por qué quizás tú mismo puedas ser de los que van a procurar, pero no van a poder. Ahora quiero explicar primeramente quién es procurar entrar al reino de Dios. Procurar entrar al reino de Dios el que está ahorita jugando fútbol y después se va a embriagar, gane o pierda, porque así son los futbolistas, ganen o pierdan, se van a embriagar. Si ganan por felicidad y si pierden por tristeza. Y él es el pretexto. ¿Estará procurando buscar a Dios la persona que hoy está buscando robarle a su prójimo? Que está amargado en su corazón y que está viendo las novelas y que está llenando su corazón de toda la basura que viene ahí. Esos no están procurando entrar. ¿Sabes quién procura entrar? Los que como tú hoy están en una reunión, que se levantaron tal vez temprano, aunque era domingo, y decidieron bañarse, alistarse y separar un tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Tú que quizás tomas la Biblia un día en la semana o ves una predicación en tu celular y estás escuchando tal vez la Biblia, tú estás procurando entrar. Estás buscando quizás hacer cambios en tu vida o estás buscando adecuar tu caminar a lo que Dios te pide, tú estás procurando. Bueno, de esos que están procurando, la mayoría, dijo el Señor, no van a entrar. Podríamos pensar, pero pues qué pesimista es Jesús, ¿no? Oye, en lugar de que nos anime para que caminemos, nos dice que la mayoría no van a poder entrar. Tienes que entender algo, Jesucristo es un Dios de verdad y Él nunca te va a engañar. Y a veces la verdad es muy cruda y la verdad es que en este tiempo la gente está acostumbrada a que le endulcen el oído. La gente se ha acostumbrado a escuchar un evangelio, ¿cómo podríamos llamarle? Un evangelio de juego, un evangelio light, un evangelio de microondas, así que todo es rápido al instante. Y se ha dejado la fuente de aguas vivas, que es la palabra de Dios. Entonces las palabras de Jesucristo hoy no serían bien recibidas porque lo acusarían de fundamentalista, lo acusarían de radical, lo acusarían de ser, no sé, términos muy duros que hoy utiliza la gente, porque estamos en la época de la tolerancia. Estamos en la época de no condenes, no señales, no le digas a alguien que está mal. Es más, ni corrijas a tu hijo porque se va a traumar, dicen los supuestos psicólogos, ¿verdad? Aunque la Biblia te dice otra cosa. Entonces Jesús te dice la verdad. ¿Sabes cuál es la verdad? Que de los que procuran, la mayoría no van a entrar. Ahora, ¿es porque Dios quiere que no entren? Sí, Dios dio a su Hijo para que ninguno se pierda, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué si Dios dio a su Hijo y por qué si su Hijo ya murió en la cruz, por qué aún así el propio Jesucristo nos está advirtiendo de que la mayoría no van a poder entrar? La clave está en la primera parte de este versículo. Esforzaos a entrar. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Vamos a ver una diapositiva y quiero explicarte qué es esta palabra. Es importante, ciertas palabras hay que desmenuzarlas, así, hebra por hebra, para entender, porque si yo pienso esforzarme, pues va a ser diferente esforzarse para un señor que trabaja de albañil que para una persona que trabaja en la oficina con una computadora. Ambos se van a esforzar, ciertamente, pero lo van a entender distinto. ¿Qué significa en la Biblia? Bueno, en primer lugar, en la Escritura, está en idioma hebreo la primera palabra, que está obviamente en Josué, pero es una palabra que literalmente es un sinónimo de ser valiente en hebreo, pero en griego, y que es la palabra que usa el Señor, cobra sentido completamente lo que significa esta palabra esforzarse. En primer lugar significa, es como entrar en una competencia por un título o premio. Y ahorita que están las Olimpiadas, si has visto alguna competición, entendemos perfectamente. ¿Cuántos se llevan una medalla de todos los que entran en cualquier categoría? 3 personas se llevan una medalla. ¿Y cuántas a veces entran a competir? 128 personas, 64, y van haciendo 32avos de final, 16avos, octavos, cuartos, semifinales, y ya de esas semifinales sacan los 3
que van a ganar. Entonces, esforzarse habla como alguien que entra en una competencia. ¿Qué mentalidad lleva la persona? Para empezar, la que llega a las Olimpiadas, porque ya llegar a las Olimpiadas ya es un logro muy grande, aunque no ganes nada, haber competido ahí ya eres uno de los mejores del mundo. ¿Qué mentalidad tiene que tener esa gente? Requiere disciplina, requiere negación, requiere dispuesto a sacrificar muchas cosas. Hay gente, un medallista mexicano de boxeo, si no me recuerdo mal, salió su historia apenas porque ganó una medalla y dice que él tuvo que vender, su familia vendió su carro, su automóvil con el que se transportaban, lo vendieron para poder pagarle el viaje a París, a su hijo. Los papás lo vendieron porque la CONADE o la comisión esta de aquí del deporte no le dio el apoyo que debía. Ya que ganó una medalla, la armadora de los carros que vendieron le dijeron: vamos a reponerte el carro que vendió tu familia porque ganaste una medalla. Y salió la historia, ¿verdad? Entonces, pues la familia estuvo dispuesta a quedarse sin carro. Era un carro nuevo y lo vendieron para que se pudiera ir. O sea, sacrificios. Y a lo mejor no ganaba nada. Ganó, por eso salió la historia. Pero ¿cuántos hicieron sacrificios tremendos para llegar a ese lugar y no ganaron? Bueno, esforzarse es esa mentalidad. ¿Tienes tú esa mentalidad cuando vienes a buscar de Dios? ¿O estás pensando a ver a qué hora se acaba para irte a comer a tu casa, a ver la tele? O sea, ¿qué mentalidad tienes? Si ya desde ahí no tienes una mentalidad de buscar caminar con Dios, ya te estás dando cuenta que no te estás tú esforzando. O sea, no estás ni siquiera entendiendo a qué te está llamando Dios. Solamente una religión. ¿Qué más? Contender con enemigos. Pelear significa la palabra, yo olvidé, la palabra es agonizomé o agonizomai, se pronuncia los diptongos en griego son una letra, quiere decir, o es de donde viene nuestra palabra agonizar. Eso significa esforzarse. Siempre que tú veas en el Nuevo Testamento, y sobre todo cuando es en predicación, la palabra esforzarse, que no aparece muchas veces, es la palabra agonizomé. O sea, es un esfuerzo que te lleva como a agonizar. O sea, que implica, si es necesario, llegar hasta el final de tu vida. Tercera acepción, es una prolongada lucha que tiene dificultades y peligros. Prolongada, no es del domingo. El domingo es un día, falta el resto de la semana. Prolongada lucha. Y cuarta, esforzarse con una pasión que te desgasta. O luchar hasta obtener algo o hasta obtener el premio. O sea, es la actitud de una persona que dice: yo no me voy. ¿Sabes cómo es esta actitud? Se parece mucho a lo que hizo Jacob cuando él luchó con el ángel. ¿Qué le decía el ángel? Suéltame porque ya va a amanecer. ¿Y qué decía Jacob? No te suelto si no me bendices. No te suelto hasta que no me bendigas. Y dice la Biblia que luchó. ¿Cómo sería eso? No me preguntes, no lo alcanzo yo a entender como tal, tengo mis ideas, pero luchó hasta el amanecer. Dice la Escritura que entonces ese ángel tocó su cadera y la descoyuntó, y entonces lo tuvo que dejar ir. Y es algo significativo porque Jacob no volvió a caminar igual después de que se encontró con Dios. Y es una metáfora para nosotros. Cuando tú te encuentras con Dios y tomas esta actitud para caminar con Él, ya no vuelves a caminar igual que antes. Ahora caminas como una persona que teme a Dios. Es una idea, es una metáfora muy hermosa lo de Jacob. Entonces, esforzarte tiene que ver con una actitud que la verdad muy pocas personas tienen cuando buscan y quieren caminar con Dios. La mayoría vienen por compromiso, porque vienen de cuna cristiana, porque pues quieren que Dios los bendiga, y no está mal, Dios te quiere bendecir, ciertamente. O sea, nada de eso es incorrecto, pero digamos que no alcanzan la actitud que es necesaria, porque en el caminar de una persona cristiana hay muchos obstáculos y adversidades. Cuando tú quieres obedecer a Dios realmente, hay obstáculos y adversidades. Si tú solamente quieres una religión dominical, no pasa nada, te la llevas tranquila. Te la llevas, como decimos, light, ahí te la vas llevando, ¿sí? Pero cuando realmente quieres servir a Dios, si realmente vas a tomar la tierra prometida, nada menos que esto,
te puede llevar a heredar esa promesa. Entonces, ahora sí nos hace sentido, ¿verdad? Porque Jesús dijo, muchos procurarán, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque no tienen esta actitud. Son de las personas que alguien no los saluda, alguien les hace una cara, tienen un problema, una diferencia, una discusión y se amargan en lugar de hacer lo que dice la Biblia. No quieren guardar la paz, no quieren hablar con su prójimo, no quieren encontrar un caminar recto delante de Dios, ignoran la Escritura, no van a entrar. Sí van a estar en la iglesia, pero cuando Jesús venga por los suyos, va a agarrar de cada iglesia, y de esta iglesia, pam, estos 7, estos 9, estos 10, ¿verdad? Y los demás. No quisieron guardar mi palabra, no quisieron esforzarse. Ahora, ¿pero qué no dice la Biblia que la salvación es por gracia? ¿No está usted, pastor, poniéndonos entonces como una salvación por obras, porque ahora depende de lo que yo haga? No, la salvación es gratuita en su concepto. Dios te salva. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú te mantengas caminando en esa actitud de salvación. Dios le dio la promesa a Josué, ¿se la dio o no se la dio? Sí se la dio. Pero no por eso tomó la tierra en automático. Tuvo que ir a batirse con los gigantes, con los ejércitos enemigos. Tuvieron que rodear Jericó, ¿verdad? Que parecería hasta de risa lo que estaban haciendo, pero Dios les dio una estrategia. Entonces, no, la salvación no es por obras, porque sé que muchos a veces me critican diciendo que por cuanto explico la Escritura estoy haciéndole a las personas que se salven por ellos. No, la salvación es gratuita. Nadie se salva por lo que hace. Esta simplemente es la actitud para que tú puedas obtener la promesa. Si tú empezaras mañana, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, empezaras mañana a estudiar, a practicar atletismo y empiezas a caminar 1 hora diaria y después de un mes empiezas ahora a trotar 20 minutos porque es cansado y alguien te dice, te voy a entrenar para que practiques atletismo. ¿Hasta dónde quieres llegar? Va a haber quien diga, yo solamente quiero practicar esto para guardar mi salud. ¿No? Está bien, es válido. Va a haber quien diga, no, yo tengo un reto de poder correr tantos kilómetros en tantos minutos. Está bien, te voy a ayudar. Y va a haber quien diga, yo quiero llegar a las Olimpiadas. Es un ejemplo solamente. ¿Ok? Cada uno va a actuar de forma diferente de acuerdo a lo que está buscando. El que quiere nada más mantener su salud, pues de repente va a ir un día, si no va, pues no pasa nada, ¿verdad? Voy el siguiente día. Que quiere guardar una marca o competir en el maratón de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Pues ya tiene que tener un entrenamiento más agresivo porque requiere una condición. Pero el que quiere llegar a ganar una presea, ese tiene que dar todo. No se puede permitir desveladas, comer mal, andar bebiendo alcohol, andar drogándose. No puede permitirse eso porque no va a llegar. ¿Cuánto vale para ti lo que Jesucristo hizo en la cruz? ¿Realmente es para ti, como dice la Escritura, para vosotros pueblos que creéis, Él es precioso? ¿Es realmente Jesús precioso para ti? ¿Cuánto vale para ti? ¿Cuánto vale para ti guardar su palabra, honrarlo? Porque eso es lo que más Él desea. Quiero obediencia antes que sacrificios. ¿Cuánto vale? Muchos solamente van a buscar a Cristo como una religión de fin de semana. Tú sabrás lo que Dios te dice o te habla, pero a todos Dios nos da la misma promesa. Vamos a leer Mateo 11:12. Otro texto más, otra vez el mismo Jesucristo, volviendo a darnos con crudeza y con realidad la razón por la cual muchos no alcanzan esas promesas que Dios ya tantas veces nos ha repetido. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios. A ver, pero ¿cómo si yo pensaba que venir a la iglesia a buscar de Dios era miel sobre hojuelas, era una vida tranquila, era paz? Sí, es paz con Dios, pero si tienes paz con Dios no tienes paz con los hombres. Te lo digo desde ahora. Si quieres tener paz con los hombres, no vas a tener paz con Dios. No puedes tener las dos cosas. Por eso dice, desde los días de Juan el Bautista. ¿Por qué desde los días de Juan?
Bueno, para empezar, porque cuando Juan empezó a predicar, habían pasado 300 años que no había habido palabra de Dios en todo Israel. Entonces, para ellos virtualmente nadie vivió, nadie conoció al último profeta, que fue Malaquías. Todos estaban muertos ya. Desde los días de Juan, ¿y por qué más desde los días de Juan? Porque él empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Y ninguno de los profetas del Antiguo Testamento jamás predicó que el reino de Dios estaba cerca. Lo veían solamente como un reino futuro que traería el Mesías. Pero ahora Juan decía: ese reino que los profetas profetizaron, ¿verdad? Aunque ellos lo profetizaron en un sentido diferente, ya está aquí. ¿Y sabes qué pasa con ese reino? Bueno, que sufre violencia. Ya esto se parece más a lo de Josué, ¿verdad? Porque cuando ellos llegaran a las ciudades, ¿sabes cómo los iban a recibir? Con violencia. Con violencia. En este caso, violencia material, física, no verbal. Y va a haber lanzas, y va a haber flechas, y va a haber espadas. Y va a haber quien dijera: aquí no pasas. Y yo decía: pues Dios me dijo que pasara. Pues a ver, pásale. Violencia. ¿Y quiénes pueden arrebatar ese reino? Los violentos. ¿Qué significa esta palabra violento? Vamos a ver otra vez esta palabra. Violento en nuestra cultura es una palabra muy mal entendida porque lo relacionamos a los asesinatos, a los sicarios, a los cárteles, a los ladrones. No. La palabra biastes en griego significa alguien que es fuerte o valiente. Significa alguien que no permite la corrupción o el caminar de manera chueca. Y puse esa palabra, es mía, para que entendamos el concepto. Alguien que no permite algo que no sea recto, eso significa violento. También significa estar persuadido de algo. O sea, estoy convencido de que esto es de esta forma y por lo tanto lo voy a alcanzar. Es como el de la perla de gran precio, que cuando la encuentra vende todo lo que tiene para comprar el campo, porque sabe que una vez que obtenga la perla que está ahí, el tesoro, que está escondido, ya no va a ocupar nada más. Entonces, aunque me deshaga de todo, si es para obtener el campo, no importa. O el vendedor de perlas, que cuando encuentra la perla preciosa, se deshace de todas sus perlas para obtener la perla de gran precio. Esa es la metáfora exactamente. Ellos estaban persuadidos de que ya había un tesoro y de que había una perla tan valiosa que valía todo lo que ellos tenían. Entonces, cuando te persuades de algo, esto te lleva a llevarlo hasta que lo consigas. También significa algo que se hace bruscamente, con ímpetu e intensidad extraordinarios. Estoy decidido a vender todo para conseguir la perla preciosa que encontré. Voy a vender todo. No, te van a tachar de loco. Te van a decir que eres fanático. Te van a decir que eres exagerado. Te van a decir que eres una persona, lo que sea. ¿Sabes qué? No me importa que me digan lo que me digan. Yo voy a hacer porque estoy persuadido de que encontré la perla de gran precio. ¿Quiénes arrebatan el reino de Dios? Los que tienen esta actitud. Fuerte, valiente, que no permite la corrupción, que está persuadido y por lo tanto actúa incluso si es necesario de manera brusca. ¿Y a qué se refiere de manera brusca? Quiere decir de una forma que quizás no llena los estándares de tolerancia y ser muy político, ser muy correcto, ¿verdad? En cuanto a cómo hace las cosas, pero lo hace por agradar a Dios. Es que la verdad, cualquiera que viera a Josué dando vueltas a Jericó con sus hombres, le dirían: este hombre está bien zafado. ¿Qué está haciendo? Está loco. Así a veces parece la vida del cristiano para el injusto. Esto es lo que hace, está loco. O sea, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué vive así? ¿Por qué lleva a sus hijos? ¿Por qué los educa así? ¿Por qué los cuida así? ¿Por qué él vive de esta forma? ¿Por qué pierde dinero por hacer esto? O sea, yo no lo entiendo. Sí, exactamente. Solamente los violentos arrebatan el reino de Dios. Y esa es otra razón más por la cual muchos que procuran entrar no van a poder entrar al reino de Dios, porque no tienen una actitud decidida, porque no han entendido realmente el precio de lo que dicen estar buscando. Entonces, desde los días de Juan, ¿verdad?, había que arrebatar el reino de Dios. Juan el Bautista es un ejemplo importantísimo de ello. ¿Sabía usted que Juan era hijo de un sacerdote judío llamado Zacarías? ¿Sabía usted que Juan tenía derecho a predicar en la sinagoga y a vivir de los diezmos que recibía el pueblo?
Se daban diezmos en grano, en carne, en verdura, en fruta. Y Juan tenía derecho a servir y a comer de los diezmos que había en el templo, en la sinagoga. ¿Y sabe qué hizo Juan? Se fue al desierto, vivía vestido con un traje de pelo de camello, una túnica, y comía insectos y miel. Y de eso vivía. ¿Qué pensaría la gente de Juan cuando lo vieran haciendo eso? Este hombre está bien loco, o sea, pobre gente, ya le afectó tanto leer la Biblia. Pero cuando tú lees la Biblia, entiendes que Juan fue a quien Dios usó para volver a toda la nación de Israel y preparar el camino para el Mesías. Fue demasiado brusco Juan. ¿Dónde predicaba Juan? En el desierto. ¿Cuántas sillas tenía en su auditorio Juan? ¿Tenía techo? ¿Habrá rentado una lona para que llegara la gente a escucharlo? ¿Qué hay en el desierto? Hay sol, hay tierra, arena, que además cuando la arena sopla y te pega con el calor y con la arena, te lastima la piel, te la deja enrojecida y lastimada, reseca. Y el calor no es muy agradable tampoco. Y aparte no había sillas. Y ahí predicaba Juan, pudiendo tener derecho a predicar en un lugar con techo, con bancas, con los escritos de la Biblia, con gente que lo ayudara porque él era hijo de sacerdote. Juan se fue a predicar. O sea, hizo algo que realmente toma el significado de lo que dice la Escritura correctamente. Para muchos Juan era un loco, para los fariseos, pero para Dios era el mayor de todos los profetas. Y así ven a los cristianos también. ¿Qué quieres hacer? ¿Vivir conforme al cristianismo afeminado que hoy estamos viviendo en general en la sociedad? Un cristianismo de no tomar decisiones, de llevarte todo tranquilito, de no pararte firme por la verdad, de buscar no ofender a nadie, ¿verdad? Hay países en los cuales por predicar en contra de personas que tienen desviaciones sexuales, los meten a la cárcel. Y hay pastores que han elegido seguir predicando la Biblia a pesar de que puedan padecer multas o cárcel. Pues sí, para ellos eso es ser violento. Y muchos dirán, mejor llévatela tranquila, mejor ten cuidado. Y sí, tampoco hay que provocar innecesariamente, pero si para tolerar tienes que evitar decir la verdad o venderte para adecuarte a ellos, entonces no estás pagando el precio de seguir a Cristo. ¿Qué significa además ser valiente? Vamos a ver la última diapositiva. Esfuérzate y sé valiente. Valiente. En hebreo, amat, la palabra, esta sí la sacamos del hebreo, significa ser fuerte, sólido, duro, como algo que no se mueve. Así como le dijo Dios a Jeremías, a Ezequiel se lo dijo, voy a hacer tu rostro como de diamante, dice. Ellos van a ser como piedra, porque son duros, pero tú vas a ser como diamante. ¿Y sabes que el diamante es la piedra más dura que existe en nuestro planeta? ¿Sabes cuál es la única forma de pulir un diamante? Con otro diamante, porque no hay nada tan duro como el diamante. Bueno, le dijo Dios a Ezequiel, voy a hacer tu rostro como de diamante para que le prediques a esta gente dura. Eso es ser valiente, es estar alerta. Ser valiente es ser audaz, intrépido, arrojado, enérgico. Y también significa ser obstinado, determinado y persistir. Uno puede ser obstinado para lo malo o puede ser obstinado para lo bueno, ¿sí? Una persona puede ser obstinada para pecar o puede ser obstinada para agradar a Dios y vivir en santidad. O sea, la palabra obstinado no tiene carácter moral. Depende a qué apliques esa obstinación. ¿Qué es ser obstinado? Determinado, insistente, o le llamaríamos en nuestra cultura, eres terco, eres necio. ¿Pero para qué? Para hacer lo bueno, para permanecer en el camino que Dios te trazó. Eso significa ser valiente. Y Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y si conjuntamos el concepto y el significado de ambas palabras, ¿sabes qué está describiendo? El carácter precisamente que tenía y que tuvo Josué. Y también está describiendo el carácter que tú tienes que tener para poder caminar y servir a Dios en esta tierra. Y si no estás dispuesto a eso,
Entonces mejor busca un club social disfrazado de iglesia, donde te cuenten chistes y te hagan reír porque realmente es lo que tal vez tú quieres. Ese no es el cristianismo de la Escritura. Esa no es la senda antigua que Jesús mostró y enseñó. Ahora entendemos mejor lo que Dios le pedía a Josué. Vamos a volver a leer Josué capítulo 1, versículo 7 ahora otra vez. Solamente esfuérzate, segunda ocasión, y sé muy valiente. Pero ahora aquí Dios además le da una segunda indicación sobre a qué debía aplicar ese esfuerzo y valentía. ¿Para qué, Señor? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sí, es cierto, iba a ocupar la valentía y la fuerza para agarrar la espada. Iba a necesitar la valentía y la osadía para mirar gigantes e ir contra ellos confiando en la ayuda de Dios. Pero más que eso, porque eso iba a ser solamente un evento. ¿Cuánto tiempo tomó la toma de la tierra prometida? Fue poco tiempo, pero ¿cuánto tiempo tuvo que él seguir guardando la ley de Dios? Hasta su muerte. Iba a requerir más valentía y más esfuerzo para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Dios le había dado. Sí, es cierto, la espada, sí, es cierto, pero iba a ser solamente ocasiones contadas. Pero la ley de Dios iba a ser constante y continua en su vida. Y fíjense cómo Dios es muy puntual. Vamos a seguir leyendo. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. O sea, ni para acá, ni para acá. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿A qué estaba sujeta la promesa de que Dios no te iba a dejar, no te iba a desamparar y no te iban a hacer frente nunca? A que tú te mantuvieras viviendo y guardando la ley de Dios totalmente. Ya tiene más sentido ahora para nosotros, porque tú y yo no vamos a agarrar una espada. La única espada que podemos tomar es esta, la de la palabra de Dios, ¿verdad? No estamos en esta época de tener que tomar espadas literalmente, pero estamos en la época en la cual requerimos valor y valentía para hacer valer los principios y la palabra de Dios en una sociedad que totalmente le ha dado la espalda a Dios y que se ha ido tras de sus pasiones, su corrupción, y que hoy ya no saben ni siquiera ni qué son ni para dónde van. No saben lo bueno ni lo malo. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, y tú estás en medio de esa sociedad. Y si tienes hijos, pues tienes un reto muy grande, porque esta sociedad está esperando a tus hijos para adoctrinarlos y para darles una mentalidad completamente opuesta, totalmente opuesta a la Escritura en todos aspectos. Y tú como padre tienes que criar a esos niños y llevarlos un día delante de la presencia de Dios, y no te vas a poder justificar de que no sabías. Porque hasta gente que no es cristiana es celosa de guardar a sus hijos, no por amor a Dios, solamente por cuidar la salud mental. Y esa es la gente que están queriendo que gobierne el mundo. Y tus hijos van a estar ahí luchando. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a someter para no desentonar? ¿Te vas a someter para que no te critiquen? ¿Vas a hacer lo que te piden para no quedar mal con nadie? ¿O vas a decir, no, yo voy a criar a mis hijos en el temor de Dios y les voy a enseñar principios y valores de vida y de enseñanza para que ellos honren y conozcan a Dios? Pero hay un problema. Si antes tú primero no te vuelves a Dios, ¿cómo crearás a tus hijos para que ellos honren y caminen con Dios? Y ahí empiezan los problemas. Por eso Josué, ya que tomaron la tierra y ya que terminaron de hacer toda la travesía, y ya que tenían todas sus ciudades repartidas, ¿sabes qué hizo Josué? Les dijo, escojan a quién van a servir. O sea, los dioses de Egipto y del Jordán que sus padres sirvieron y que perecieron. Pero yo y mi casa, dijo, serviremos a Jehová. Fue una decisión de él. Él dijo, ¿ustedes quieren? Caminamos juntos. Si no quieren, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es mi decisión. Y aunque no puedes cambiar, porque eso es decir, cuando vienes a Cristo el mundo no cambia, cambias tú. Cristo no va a cambiar el mundo porque el mundo se ha revelado. Cristo, el Señor, va a cambiar a través de la palabra y de su Espíritu, te va a transformar a ti
para que tú puedas vivir dentro de esta sociedad pecadora y perversa y puedas tener una luz en la cual puedas tú caminar. El que va a cambiar eres tú, no la gente. La gente no va a cambiar. Dios los puede cambiar, pero no van a cambiar. Entonces, la valentía verdadera es guardar la ley de Dios. Es la valentía que muchos hoy no están dispuestos a llevar, porque obedecer la palabra de Dios tiene un costo muy alto. Tiene un costo que implica negarte, tiene un costo que implica, ¿cómo podríamos decir? Implica que pierdas mucho de lo que tú eres o tienes. Implica que a veces tu propia familia a lo mejor te diga, ¿sabes qué? No eres bienvenido a nuestra casa porque tú pues no tomas, no fumas, no te gusta hacer esto, te gusta hacer aquello, tus hijos, para ti tus hijos son no sé cuál, no los dejas juntarse con los míos, y puede que tu propia familia te dé la espalda. Y mucha gente no está dispuesta a eso. Mucha gente no está dispuesta a tener un problema con su cónyuge por agradar y servir a Dios. No, si mi esposo me dice, si mi esposa se enoja, si mi esposo me hace así, si me amenaza, si mi esposa se va o me deja. No, entonces yo tengo que adecuarme. Y sí es cierto, tampoco se trata de que rompas a todos los lazos, porque sí, procura, Dios te va a dar la sabiduría para cómo actuar. Tampoco te vas a ir a vivir como un monje al desierto, como Juan el Bautista. No ese es el tiempo tampoco ahora. Pero sí es cierto que tienes que cuidar de hacer conforme a toda la ley que Dios te da. Y tenemos otro problema: la gente no conoce la Escritura. ¿Cómo la vas a guardar si no la conoces? ¿Cómo la vas a guardar si no la lees? ¿Y cómo la vas a guardar si aún cuando la lees a veces no la entiendes? Tenemos un problema grave aquí, porque Dios está limitando todo su favor a que Josué mantuviese un guardar y obedecer esa ley. Y versículo 8, otra vez, más aún todavía: nunca se apartará de tu boca. Aquí Dios se detiene y le da una indicación todavía más profunda. Nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y fíjense la promesa: porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. No, todo te saldrá bien. Es una ley de causa y efecto. ¿Honras a Dios? Dios te honra a ti. No honras a Dios, Dios no te puede honrar aunque Él quiera. Porque tus propias decisiones, cuando no están conformadas a la Escritura, te van a llevar a equivocarte tarde o temprano. Te van a llevar a tomar una mala decisión. Te van a llevar a buscar de amigos a personas que no te convienen. Te va a llevar a unirte en matrimonio con una persona que no te conviene. Te va a llevar a hacer negocios con personas que no debiste haber hecho negocios. Te va a llevar a elegir cosas en tu vida que no deberías haber elegido. ¿Por qué? Porque no tenías morando la palabra en ti. Porque no tenías un temor de Dios. Porque lo que hacías no lo hacías buscando honrar a Dios. Y entonces te equivocas. Pero cuando tienes tú esta actitud, todo lo que haces te sale bien. Ahora, cuando dice la Biblia que te sale bien, no quiere decir que no vas a tener por eso aflicciones o dificultades o obstáculos. Claro que los va a haber, pero los va a haber por caminar precisamente en el camino de Dios. En este mundo va a haber siempre tristeza. La única diferencia es que puedes tener tristeza por causa de servir a Dios o como consecuencia de mantener la palabra, o tristeza por tus pecados. En la primera opción, Dios te va a consolar, te va a confortar. Tu conciencia te va a aprobar a pesar de la dificultad. Y en la segunda, te vas a sentir condenado a ti mismo porque sabes que lo que te está ocurriendo es fruto de tus decisiones incorrectas e inadecuadas. ¿Y quién te ayuda ahí? ¿Quién te ayuda si tú sabes que lo que haces, como decimos normalmente y coloquialmente en nuestro país, tú te lo buscaste, tú te lo ganaste? Tú te lo ganaste, ¿sí? Entonces, qué importante es cómo Dios prepara a Josué. Vamos a leer Apocalipsis 21, 8, dos textos de Apocalipsis 21.
Apocalipsis 21:8 es un texto que leímos en algunos estudios atrás y que nos recuerda precisamente, esto es todo lo contrario a la actitud que estamos viendo hoy. Pero los cobardes e incrédulos, fíjense con qué pecados comienza esta triste lista. Los cobardes e incrédulos. Esto es todo lo opuesto a la valentía, al esfuerzo, al arrebatar, etc. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y sabe cuál es el contexto de esta advertencia tan clara? Lea un versículo atrás, versículo 7. ¿Qué dice el texto? Versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Y por qué después de hablar de una promesa tan hermosa, el que venciere, después viene una advertencia? Porque todos los que estén en la actitud que siguen en el versículo 8 no van a heredar nada. Van a heredar pero la condenación eterna. ¿Y qué pecados encabezan esta lista tan terrible? Los cobardes y los incrédulos. Entonces sería como el estudio que estamos viendo el día de hoy, completamente volteado. Esos son los que no van a heredar nada. Porque en el reino de Dios solamente hay vencedores y hay vencidos. No hay un tercer tipo de personas. Si alguien piensa, no, yo por eso mejor ni acá ni allá, ni con Dios ni con el diablo, dicen algunos. El que no vence está siendo vencido. El que no vence está siendo vencido. No hay un tercer camino porque solo hay dos caminos. Angosto es el camino y estrecho es la senda que lleva a la vida. Angosta es la puerta y estrecho el camino, y ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la condenación eterna. En el primer camino pocos van por él y en el segundo muchos caminan por él. ¿Cuántos destinos hay eternamente? 2. No hay 3. No hay limbo, no hay purgatorio, no hay nada de todo eso. Son puras patrañas e invenciones de los hombres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Solo hay 2 destinos, solo hay 2 tipos de vida, solo hay 2 caminos que tú puedes elegir y tú ya estás caminando hoy por uno de ellos. Ya estás caminando tú el día de hoy por uno de ellos. Puede que te hayas dado cuenta, puede que no, pero ya estás caminando hoy. ¿A poco? Pues sí, ¿verdad? Pues sí, o estás venciendo o estás siendo vencido. No hay tercer lugar, no hay otra opción. Por eso dice el texto, el que venciere heredará todas las cosas. En la antigüedad, ¿sabías que en los antiguos Juegos Olímpicos no había medallas de plata ni de bronce? Solamente había un ganador. Se acabó. No había segundo ni tercer lugar, eso ya fueron invenciones que surgieron después para decidir recompensar el esfuerzo de atletas que también habían hecho un gran esfuerzo, pero en las primeras Olimpiadas que tuvieron lugar en Grecia, antes de Cristo, no existían las medallas de plata y ni medallas había, era una corona de laureles lo que recibían los ganadores, solamente había un ganador. Por eso dice el texto, el que venciere, no dice los que vencieren. ¿Por qué? Porque el llamado dijimos que era ¿qué? Personal. Señor, es que mi familia entera te busca. Qué bueno, si cada uno hace lo que es debido, Dios a cada uno lo va a tomar como un vencedor. Pero no es que yo es que mis papás son cristianos, yo voy con ellos a la iglesia. Pues ellos son cristianos, pero tú no. Tienes que tomar también tu decisión de caminar con Dios. Es que yo en la iglesia donde voy predican muy bien, pues qué bueno, ojalá que de ahí muchos vengan a Cristo. Pero porque vayas ahí solamente va a ser hasta para más condenación, que teniendo tanta palabra y dirección y claridad de la Escritura, aún así decidieras no pagar el precio por la perla de gran precio. Va a ser peor todavía. Entonces, por eso siempre la maneja la Escritura en singular. El que venciere, porque el llamado es personal para caminar con Dios. Qué hermoso es comprender esto. Y por último, versículo
Vamos a leer 2 textos más. En el Salmo capítulo 1, versículo 2. Salmo 1, 2. Entendiendo que Dios le dice a Josué que debía de meditar en el libro, que no debía de apartarse de él, dice, sino que en la ley, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto sería exactamente lo que Dios le pedía a Josué que hiciera. ¿Sabes que la palabra meditar en hebreo significa rumiar? ¿Sabes qué es rumiar? Hay ciertos animales que son herbívoros que rumian. Como la hierba es muy difícil de digerir, de sacar todos sus nutrientes, ¿no te has preguntado cómo es posible que las vacas sirvan para hacer carne, pero solamente comen hierba verde? Es una maravilla. Dios los formó así su organismo. Pero ¿sabes que la hierba que esos animales consumen no es de fácil digestión? Si tú te comes ciertos tipos de hierbas que esos animales comen, te indigestarías. No podrías digerir esa hierba. Entonces, a estos animales Dios les dio 4 estómagos. Un primer estómago que descompone parcialmente la hierba, regresa nuevamente a la boca el bolo de alimenticio para que lo vuelvan a seguir masticando, regresa a un segundo estómago, después estás un tiempo, vuelve a regresar otra vez al hocico del animal, lo vuelve a masticar y sucesivamente hasta el 4.º estómago. Eso se le llama que son rumiantes, porque aunque ya hayan comido y no estén comiendo, ellos siguen masticando. Yo cuando era niño pensaba que esos animales comían chicles, porque estaban masticando, y no, lo que comían era la misma hierba, y es lo que te pide Dios que tú hagas con la palabra de Dios. Te pide que cuando recibas un estudio, cuando estudies la Escritura, no te conformes solamente con leerla, sino que la estés meditando, que le estés dando vuelta en tu cabeza, en tu mente, a ver, ¿por qué este versículo? Gran parte de lo que hacemos aquí al exponer un texto de la Escritura es rumiar la palabra. Yo cuando voy a predicar de un tema, pues agarro el texto, lo leo 1, 2, 3, 5, 10, 20 veces. Le doy vueltas, lo leo, oro, tengo ayudas de estudio también, tengo ayudas de los idiomas originales y empiezo a buscar rumiar el texto hasta que le saco todo el nutriente que hay ahí. Esa es la idea del texto. ¿Quién es el que no anda en camino de pecadores y en silla de escarnecedores se sienta? Ok. El que tiene en la ley de Jehová su delicia y en su ley dice, medita de día y de noche. De día significa cuando todo va bien y de noche, cuando las cosas no van bien, también continúa en la misma actitud. No es cristiano de vida cómoda, es cristiano de verdad. Por eso mantiene la palabra a pesar de que tal vez en su vida no le esté yendo muy bien. ¿Sí? Salmo 119, 103, lo leemos rápidamente. Como decía David, como se expresaba de la Escritura, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es decir, es una actitud que no puedes hacerla por fuerza. Nunca castigues a tu hijo leyendo la Biblia. De castigo vas a leer la Biblia, hijo, porque te portaste mal. Vas a escribir 20 veces. No, porque van a ver la Biblia como algo que lo relacionen con lo negativo. ¿Sabes cómo los judíos les enseñaban a sus hijos a escribir la Escritura? Les hacían tabletas de madera y las tabletas tenían surcadas las palabras de los mandamientos. Y llenaban de miel esas tabletas, las embarraban de miel, les daban un lápiz de madera y ellos tenían que seguir los trazos con la miel. ¿Y qué pasaba cuando se empezaba a escurrir? ¿Qué hacían naturalmente? La chupaban. Entonces estaban escribiendo los mandamientos y estaban chupando la miel literalmente. Entonces, ¿qué pensamiento tenían ellos? Es por eso que expresa él esto. Así enseñaban los judíos a los niños la Escritura. Para ellos la Escritura era algo delicioso literalmente. ¿Sí? Además la miel es el único alimento que hay en la tierra que no se descompone nunca. ¿Sabía usted eso? Que no se echa a perder. La miel nunca se pudre. Increíble. Por eso dice la Escritura, tus palabras son como la miel. La palabra de Dios nunca pasa de moda, nunca deja de ser. Nunca llega un tiempo en que digas, no, esto ya está en desuso, esto ya no se aplica porque es como la miel. Es un alimento
Y dicen algunos que incluso la miel es el alimento perfecto para el ser humano. ¿Qué comía Juan el Bautista? ¿Miel y qué más? Insectos. Yo no soy fan de los insectos, no me gusta. Me dan. Pero bueno, se alimentaba de eso. Estaba fuerte. Y así vivía. Concluimos en el verso 9 de Josué capítulo 1. Por último, ¿cómo concluye Dios su indicación de vida a Josué para que él tomara la tierra? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente? 3 veces. 3, se lo repitió en 4 versículos. Dios le repite 3 veces la misma indicación. Yo pienso que Josué tuvo que hacer un examen muy profundo de qué significaba esforzarse y ser valiente, porque ahora él era como Moisés. Ya no había a quien pedirle consejo, ya no había a quien preguntarle, Señor, ¿cómo hacemos? Ya no estaba Moisés, ahora estaba él. Y así ahora yo te doy este estudio este domingo, pero ahora te toca a ti tomar esta palabra, llevarla en tu corazón y ponerla en práctica. Ahora te toca a ti vivir lo que estás entendiendo el día de hoy, porque si no lo vives de nada te sirve. Si no lo vives de nada sirve escuchar la palabra, porque vas a ser un oidor olvidadizo solamente. Ya escuché, qué bonito, me bendijo, pero se acabó. Y estas son indicaciones de vida, porque así como Josué, Dios también quiere hacer contigo. Dios también te ha prometido una tierra, te ha prometido la vida eterna, y aunque Dios a través de Jesucristo ya pagó el precio, tú tienes ahora que caminar para heredar las promesas que Dios te ha dado. Cerremos nuestros ojos, por favor. Es hermoso confiar en las palabras de Dios, pero no debemos olvidar que también hay una condicionante para poder alcanzarlas. Es triste leer textos como el que Jesucristo habló. Muchos procurarán entrar y no podrán. Pero es mejor ser convencido y entender la verdad hoy que un día decir, Señor, pues yo pensaba que solamente era aceptarte y confesar y decir que creo y seguir con mi vida y solamente agradecerte por la salvación. Porque la verdad, si vamos a una tierra prometida donde Dios está, donde va a cesar toda lágrima, dolor, sufrimiento ni muerte, no vale la pena esta vida dedicarla para servirlo a Él, para llevar a otros esta palabra y este mensaje. No importa cuánto cueste. De todos modos, todo lo que aquí tenemos lo vamos a dejar. De todas maneras, nada nos vamos a llevar. Solamente nos vamos a llevar la memoria de lo que hayamos o no hayamos hecho. Si fue bueno, recibiremos una recompensa porque Dios es galardonador. Pero si fue malo, también dice la Escritura que tendremos una consecuencia. Y es cierto que Jesús ha pagado por los pecados de todo ser humano, pero no en todos esta promesa se ha vuelto real. Porque como dice la Escritura, no todos quieren arrepentirse, no todos quieren creer en el Hijo de Dios, no todos están dispuestos a honrar al Señor. Si tú estás en esta senda y en este camino, hoy confirma ese caminar en Cristo y esfuérzate y sé valiente. Recuérdalo porque son palabras de Dios para ti. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Él va a cuidar de que ninguna prueba sea más grande que tu capacidad y va a proveer siempre con cualquier tentación, no importa qué tan grande sea, siempre va a haber una salida. No lo olvides. Pero por otro lado tienes que tomar la Escritura con seriedad. Como dice en su palabra, que sea tu meditación de día y de noche. Porque entonces
Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Así es. Si Dios te ha dado vida eterna, no es para que seas condenado. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que éste fuera salvo por él. Pero es una verdad también que muchas personas no valoran esa grande salvación. Y dice la Escritura, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios te ha dado ese caminar, si has entendido lo que Jesucristo ha hecho por ti, valóralo y vive en acuerdo a ello. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir, con tu gracia sobre mí, quiero servir, hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir, quiero servir, solo vivir por ti.
Vamos a estar de pie para entonar este canto juntos y despedirnos y darlo a Dios como una oración, como una petición. Decirle: Señor, nuestra confianza hemos puesto en ti. Queremos caminar por la senda de vida que tú has trazado. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Necesito hoy y hasta el final. Voy a seguir. Quiero seguir. Solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Gracias, Señor, te damos en esta hora, porque vemos que todo esto que prometiste a Josué, Señor, lo cumpliste en cabalidad. Hoy tenemos el testimonio, Señor, de cómo este pueblo tomó la tierra que tú le diste, y cómo Josué, en efecto, Señor, se esforzó y fue valiente, y tú no lo dejaste ni lo desamparaste todos los días de su vida, Señor. Y puedo entregar al pueblo toda la tierra que tú habías prometido, porque eres Dios fiel que promete y cumple. Y hoy también, Señor, pedimos que como Josué nos ayudes. Ayúdanos, Señor, para poder esforzarnos y ser valientes. Ayúdanos, Señor, para poder honrar el llamado que nos has hecho. Ayúdanos para valorar y mostrar ante otros cuánto la perla de gran precio vale, Señor. ¿Qué precio le estamos otorgando? Queremos ser testimonio de que hemos hallado un tesoro escondido, y que aunque estaba escondido, está a la mano de muchos también hoy. Permítenos ser embajadores, Señor, de tu reino. Te damos gracias en esta hora y te bendecimos porque eres bueno, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.